bendiga. Gracias por conectarse con nosotros en esta transmisión en esta noche. Queríamos hacer algo en vivo, normalmente a veces a través de este canal de YouTube. Normalmente subimos videos de nuestro contenido a nuestra página de Buenas Nuevas o nuestro canal de Buenas Nuevas. Pero ahora queríamos hacer algo diferente, queríamos hacerlo en vivo para poder tratar un tema importante y es sobre si una persona puede ser arrestada por predicar el Evangelio. Esto es algo que se ha visto en algunos casos y debemos de entender o analizar lo que está sucediendo, y quiero compartir con ustedes un video de algo que surgió hace poco está en Estados Unidos. En esta situación vemos que habían unos manifestantes, como ustedes saben, en el mes de junio aquí en Estados Unidos se celebra lo que es el mes del orgullo gay. Y habían unos protestantes, o mejor dicho, había una marcha donde incluso el alcalde de la ciudad se había incluso hasta reunido con estos simpatizantes de lo que es el movimiento homosexual. Y se presentaron unas personas que se les llama protestantes. Por cierto, nosotros los evangélicos nos llaman protestantes. Y estas personas empezaron a predicar y la policía intervino, les empezó a intervenir. Y por eso hacía la pregunta: ¿puede una persona ser arrestado por predicar el Evangelio? Y a través de este enlace en vivo, quería que analizáramos esta situación sobre si una persona puede ser arrestada, cuándo o qué se debe hacer cuando una persona es arrestada, o cómo puede una persona evitar un predicador de la calle, ya de que pues el evangelismo es algo que somos llamados a hacer. Y también la Biblia nos dice claramente de que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero ¿en qué momento tenemos que nosotros poner ese balance entre obedecer a Dios o obedecer a autoridad terrenal? Porque parece que esto es un tema de ignorancia en el pueblo evangélico hispano. Hay lugares donde uno sí puede predicar, y hay lugares donde uno no puede predicar de acuerdo a lo que es permitido para nosotros. Pero antes de empezar, quiero que veamos este video sobre este caso que le mencionaba, que lo analicemos juntos y podamos ver lo que sucede. Nuevamente, eran unos manifestantes, o unas personas, mejor dicho, que estaban celebrando el orgullo gay. El alcalde se había unido a ellos, tenían hasta policías, y llegaron unos manifestantes, o unos protestantes, mejor dicho, y empezaron ellos a hablar del Evangelio, y empezaron a predicar. Los policías les dijeron que se callaran. Luego llega otro, y a esa persona tuvieron como menos o poca paciencia con él, y procedieron rápido a arrestarlo cuando él menciona el nombre de Dios. Bueno, quiero que analicemos este contenido o este video para que podamos entender lo que está sucediendo. Well, here we are in Reading. We got a bunch of people coming from out of town to celebrate evil. It was a wonderful providence of God. I was driving with my family down the road and we passed this. Met some faithful brothers over here that are standing. I came out and got to preach for about 12 minutes before a cop got in my face, laid hands on me, and threatened to arrest me if I didn't stop. Of course, I don't have my GoPro camera with me because I wasn't coming out, had no idea this was happening, I just happened to drive by it. But the gospel went out. They got drag queens, they got children here, they're about to do a flag-raising ceremony in this Satan's cesspit. Our own mayor, Moran, is out here. And yeah, no, this is the type of insanity. Now, what's amazing about Reading is it is largely a Hispanic population, but I don't know how well you can see, there's not a lot of Hispanics out today. It's a bunch of white people. I'm sure they drove over from West Reading or from out of town because the Hispanic community largely would shun this. But yeah, that's what we got. This is what they're doing in Reading City. Tyrant cops threatening older men and myself for standing out here. You got
Oh, just everything you can imagine. So this is quite crazy, but a wonderful providence of God that I could walk out here. And these cops over here, these guys are Ahora tyrants. usted puede That ver ahí man a los threatened me, laid hands protestantes on que me. tienen But by the grace of God, I rótulos. could preach for about 10 minutes or so, like I said, before he did that. So the gospel went Grabando out. el video, The dice law que went out. The gospel predicó went out. 10 minutos y luego la God's policía going to do intervino. work with it. He's apparently a professing Christian, too. That's the horrible thing about this. Looks like some more men just showed up to support us. This Ahora, cop's aquí going es to la give him a parte hard importante. time. Note cómo se presentan dos o tres personas aquí en la pantalla. Acaban de llegar a la escena. El policía rápido interviene con ellos. Guys, this is public property. Oh, I'm respecting it. El policía dice que tiene que Know who's respetarlos cheering a for? It's ellos. the people that are in hell. So you do you, and I'm gonna do me. This is public property. You. God is not. That's all. Note, nomás mencionó Dios, Getting this on film. Can I give him rápidamente my bag? All stuff's in. procede a arrestar. Yo, I'm gonna need you to go to 128 North. And they're Usted puede clapping. escuchar a los Brothers, man. simpatizantes de la comunidad, I cannot believe I'm watching this. así como se le menciona, homosexuales, los simpatizantes, que empiezan a aplaudir, contentos que la policía intervino y que les ha arrestado. You got it? Yep. Yeah, they're threatening us earlier. Ahora, detengámonos por un momento, y este es el punto donde tenemos nosotros que conversar. Este punto importante de si es correcto lo que sucedió, qué pudo haber hecho o qué fue la situación que llevó a este hombre, este profesor del evangelio, o a otra persona que está profesando el evangelio, a que llegara a ser arrestado. Bueno, uno se presenta a un lugar, proclama el evangelio y que Dios está en contra de la homosexualidad. Rápidamente el oficial le dice que él tiene que respetarlos a ellos, a los homosexuales. El hombre le dice, bueno, menciona unas palabras de los que están en el infierno y el policía se va. Cuando él menciona Dios, no termina ni la frase, nomás solamente dice Dios, y el policía procede a arrestarlo de una manera inmediata. Bueno, tenemos que entender que el país donde nosotros vivimos, especialmente en Estados Unidos, quiero enfocarme en Estados Unidos porque es la nación donde yo vivo y muchos de los que, a lista de amigos que son de Estados Unidos. En Estados Unidos gozamos según de los privilegios de libertad de expresión, de acuerdo a la primera enmienda. Ahora, la ley nos permite a nosotros la libertad de podernos congregar. Y como nosotros podemos ver, quiero enseñarle lo que dice la Constitución, especialmente esto es según la página de la Casa Blanca. Dice, y quiero traerlo en la pantalla para que usted pueda verlo, menciona de que la primera enmienda dice, como usted puede ver ahí en la pantalla, esto es directamente de la página de la Casa Blanca, whitehouse.gov. Y como usted puede ver acá, la Carta de Derechos, y la primera enmienda dice que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios. Note, esto es de acuerdo a la página de la oficial de la Casa Blanca en cuanto a los derechos. El hombre se mantiene en un lugar público. Usted no puede, usted tiene que seguir las reglas de acuerdo a lo que se le ordene en un lugar privado, es decir, en una tienda, en el establecimiento de una tienda o en lo que es el estacionamiento de una tienda, todavía es propiedad privada. Si no le permiten a usted ejercer su libertad de religión, en ese lugar usted no puede hacerlo. Pero aquí, como nosotros pudimos ver en este video, en esta escena,
el hombre se encontraba, ¿en dónde se encontraba? Bueno, podemos verlo acá, nuevamente, él se encontraba I cannot believe I'm Guys, not watching the this. altar. Oh, en un lugar público, en una acera pública. Es decir, que él tenía el derecho de poder ejercer su opinión y expresar lo que él desea en cuanto a su religión. Él tenía todo el derecho, lo cual significa de que este es un arresto ilegal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer nosotros si esto llegase a suceder con nosotros, si estamos predicando el Evangelio? Ahora, una de las cosas que un oficial de la ley puede hacer es querer ponerle el cargo de conducta desordenada, es disorderly conduct. Ahora, pero para que esto suceda, tenemos que ver nuevamente lo que dice el Código Penal del estado de Texas. Y como puede ver aquí en la pantalla, o como podrá ver en la pantalla, conducta desordenada se comete cuando una ofensa es cometida intencionalmente o sabiéndolo, que usa verbaje abusivo, comportamiento indecente o profano, o lenguaje vulgar en un lugar público, y ese lenguaje incita a violar la paz. Un gesto ofensivo que se hace en un lugar público, que incita nuevamente también a violar la paz. Entonces, todo esto es lo que, de acuerdo a lo que dice la ley del estado de Texas, que se convierte en una conducta desordenada, y muchos estados están de acuerdo en lo mismo, usan definición de lo que es una conducta desordenada. Aquí usted no vio que el hombre estuviera comportándose de una manera violenta, nunca se comportó de una manera agresiva o ofensiva, simplemente expresó lo que él sentía, lo que él siente y su convicción. Nunca lo hizo de una manera violenta. Y a él le dicen que tiene que respetar los derechos de estas otras personas, como usted pudo ver. Y como puede ver acá, él es arrestado pacíficamente, él no se resiste a tener que ser arrestado. Y esto es lo que debería suceder en nosotros si en algún momento nos encontramos en una situación, en un lugar público, donde estamos usando una vía pública, un lugar público para poder expresar el Evangelio, y de alguna manera fuésemos arrestados. Nunca debemos de resistir arresto, debemos dejar que las cortes se encarguen de esta situación. Ahora, aquí es donde nosotros debemos de entender, uno, estos agentes de la ley, ellos son representantes del gobierno. Muchas veces el gobierno querrá tener control sobre la ciudadanía, y eso es lo que diferencia diferentes partidos políticos. Nosotros debemos de entender que siempre y cuando la ley terrenal quiera ir en contra de lo que es la ley de Dios, es mejor para nosotros obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En este caso, el hombre estaba profesando lo que él siente en su corazón, lo que está de acuerdo a su convicción, lo que dice la palabra de Dios, de predicar el Evangelio. Y rápidamente él es detenido, él rápidamente es arrestado, y le ponen cargos prácticamente falsificados. Se volvió un arresto ilegal. Y por eso es importante que usted y yo entendamos y conozcamos lo que es la ley. Ahora, ya que entendemos lo que es parte de lo que es la ley civil, también debemos de entender lo que es la ley de Dios. Porque si nosotros hablamos del Evangelio, si nosotros predicamos el Evangelio, también tenemos que conocer lo que es la ley de Dios. La ley de Dios es la que nos enseña lo que es el pecado. La ley de Dios es la que nos condena. La ley de Dios es la que nos enseña a nosotros a vivir una vida moral delante de Dios. Y es importante que nosotros conozcamos la ley también de Dios. ¿Sabía usted de un caso irónico que muchas veces estos agentes de la ley, que son los que mantienen el orden, que en inglés se llaman law enforcement, que ellos son los que hacen que la gente pueda guardar la ley, pero muchas veces, irónicamente, ellos mismos no entienden la ley, o muchas veces ellos mismos la malinterpretan?
y esperan que el ciudadano la entienda y la conozca. A veces la ley terrenal es confusa también. Y por eso ustedes verán que en los casos en las cortes tienen abogados que se presentan a llevar un caso ante lo que es ante un juez, donde empiezan ellos a dialogar y a tratar de alguna manera poder interpretar la ley terrenal. Bueno, importante entonces, hermanos, que nosotros debemos entender no solamente la ley terrenal, también tenemos que conocer la ley de Dios. Los 10 mandamientos, como le conocemos, para algunos. Me sorprende cuando veo aquí en las redes sociales que algunos hermanos ponen de que ya la ley no importa, que que Jesús la cumplió en la cruz de Calvario. Bueno, la ley sacrificial Jesús la cumplió en la cruz de Calvario, pero la ley moral de Dios es eterna, es una ley santa, esa siempre estará y nos enseña a nosotros a vivir en santidad, nos enseña a nosotros a vivir en santidad de acuerdo a como Dios te manda en su palabra. Así que es importante que nosotros entendamos lo que es la ley de Dios, lo que son los mandamientos de Dios. Y quiero que nos analicemos por un momento los mandamientos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes o ídolos, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, santifica el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Constantemente nosotros, hermanos, a veces estamos quebrantando la ley de Dios. A veces de una manera que sabemos decir conscientemente y otras maneras inconsciente. Y Jesús resumió lo que es los 10 mandamientos de una mejor manera, donde nos enseña que, permítame un momento, donde nos enseña que la ley se resume en 2. Uno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es resumido en lo que son los 10 mandamientos. Entonces nosotros debemos de entender que lo que es la ley de Dios y que constantemente estamos quebrantando la ley de Dios. Dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y muchas veces nuestra boca se vuelve mentirosa. A veces contamos las cosas que nos conviene simplemente, o aquellas cosas que simplemente nos convienen. No contamos todo lo que debemos de contar. Cuando hablamos de un caso, cuando tenemos una situación en contra de un hermano en la iglesia, a veces, ¿qué es lo que sucede? Solamente lo que nos conviene es lo que contamos. ¿Para qué? Para que la gente agarre de enemigo al otro hermano, con aquel que ha tenido algún problema, alguna situación. Interesante este punto. Así que, hermanos, nosotros como representantes del Evangelio, debemos nosotros conocer lo que es la palabra de Dios, conocer lo que es la ley de Dios, a diferencia de lo que es el Evangelio. La ley condena el pecado, pero el Evangelio es el remedio de Dios para todo aquel que ha pecado, que hay un Redentor en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros nos impulsa a predicar la palabra de Dios. Y a veces nos vamos a encontrar en situaciones donde nos encontraremos con lo que es el mismo gobierno que irá en contra de lo que Dios ha establecido. Como en este caso usted puede ver claramente estos oficiales, agentes de la ley, que juraron que proteger a todo ciudadano, tanto a esos homosexuales como estas personas que estaban ahí protestando o predicando. Ellos juramentaron su deber de proteger a ambas personas. Ambas personas ante la ley, ante la Constitución, tienen derecho. Y mientras ese derecho de expresión no vaya allá de lo que es incitar violencia, es permitido por la ley. Este hombre no estaba predicando odio, estaba predicando un mensaje de amor. Y le estaba diciendo a estas personas, que Dios aborrece el pecado. La verdad siempre va a ofender. La verdad va a ofender a aquel que se encuentra en el pecado. 2, les decía claramente, otra persona antes de él, les decía de que hay todavía tiempo de arrepentirse, tiempo de arrepentimiento.
Y muchas veces nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en esta nación, una situación, hermanos, desenfrenada en cuanto al homosexualismo, que se ha vuelto tan exageradamente, aún en las escuelas, están adoctrinando a nuestros hijos. Desde muy temprano quieren establecer leyes que les dicen a ellos que ya pueden si ellos quieren decidir qué sexo quieren hacer. Si en una edad de niños no saben ni siquiera cómo identificarse, si ellos son hombres, son hembras. Ellos todavía no conocen la vida. Nos corresponde a nosotros los padres de criarles a ellos de acuerdo al género que Dios les creó. Porque nosotros, hermanos, debemos de enfocarnos en educar a nuestros hijos. Porque el mundo, si no lo hacemos nosotros, lo hará y los va a pervertir. Aquí podemos ver que este mensaje, que según se le arrestó a él por ser un mensaje de odio, era un mensaje de amor. Y lo que estamos viendo en esta nación, esa libertad o ese desenfreno de lo que es la libertad de la homosexualidad en este mundo, en esta nación, no es porque Dios va a castigar este mundo, es lo que Dios está castigando ya este mundo. Romanos capítulo 1 dice de que Dios los entregó en sus pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque tanto es la maldad. Esto es, hermanos, ya el castigo de Dios sobre esta nación que un día profesó ser cristiana, una nación que dice de que está establecida bajo Dios, cuando estamos viendo que la verdad va mucho más allá que los hechos. Así que, hermanos, el propósito de esto era poderles enseñar este video y poderlo analizar juntos. Recuerde que si en algún momento usted se encuentra en esta situación y sucede algún tipo de arresto ilegal, así como usted pudo ver en esta ocasión, es importante de que usted permita que las leyes terrenales se encarguen, o llevarlo este caso a una corte, a juicio, y que sea la ley terrenal en este caso, y sobre todo Dios quien hará justicia. Como aquel canto que dice: yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Dios nunca te va a desamparar, Dios nunca te va a abandonar, especialmente cuando nos mantenemos ocupados haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. El segundo, es importante nosotros conocer en dónde podemos predicar, dónde no. Lugares públicos que son establecidos para el público, una acera, un parque, es permitido. Si es necesario, pues informar a lo que es la estación de policía más cercana, que usted piensa tener un evento evangelístico, muchos le van a aprobar. Siempre y cuando se haga de una manera ordenada y que no incite violencia, porque también entendemos también que hay personas que son extremistas, hermanos, y la verdad es que el mensaje del Evangelio es un mensaje no de violencia, es un mensaje de amor, para que el pecador se arrepienta y venga a los pies de Jesús, que venga a los pies del Señor, para que no sufra la ira de Dios que viene a este mundo. El tiempo se acorta. Pronto, hermanos, la iglesia va a desaparecer. Lo pudimos ver justamente hace 2 años. El tiempo de pandemia no se nos permitía a nosotros congregarnos. Empezaron a cerrar iglesias debido según por nuestra propia protección. Y recuerde que el mismo gobierno, aquel que pensamos que nos protege, un día será el que va a perseguir la iglesia cuando el anticristo se levante. Así que recuerde, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Esto no significa levantarnos en contra del gobierno, sino simplemente obedecer siempre y cuando no vaya en contra de lo que es el mandamiento del Señor. Hasta aquí con esta edición, que Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en nuestra próxima edición. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones y gracias nuevamente por estar con nosotros.